tal? Buen día, vamos a iniciar con nuestra clase de informática forense. En las sesiones anteriores estuvimos viendo algunos delitos informáticos, estuvimos viendo lo que es la evidencia informática, la evidencia física, cuál es la diferencia entre evidencia física y evidencia informática. Vimos un poquito de lo que era la recolección, el manejo, la recolección. Ahorita vamos a ver las estrategias, recolección, análisis de lo que son pues estas pruebas electrónicas o informáticas. Parte de las estrategias para la recolección de pruebas electrónicas es llevar un orden de recopilación de información. Si la recolección de datos se realiza correctamente y de una manera ordenada, es mucho más útil la detección del atacante y como tal tiene una posibilidad mucho mayor de ser admisible en un proceso judicial. El orden de recopilación debe llevarse a cabo siguiendo los siguientes pasos básicos: buscar la evidencia, determinar la relevancia de los datos, determinar la volatilidad de la información, eliminar la interferencia exterior, recoger la evidencia y documentar todas las acciones realizadas. Parte de la orientación para la recolección de evidencias. El procedimiento para la recolección de evidencias varía de acuerdo al país. Eh, Sin embargo, existen unas guías básicas que pueden ayudar a cualquier investigador forense. En este caso, habíamos mencionado también de la importancia de que el personal que estuviera trabajando en la recolección de evidencias digitales o informáticas pues fuera especialista en este sentido, en la cuestión informática, en la cuestión digital. Pues tiende a seguir un protocolo, tiende a seguir algún manual que esté vigente en el país en donde esté llevando a cabo ese proceso. El aspecto más importante a la hora de recolectar evidencia es la preservación de la integridad de esta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay que mantener la evidencia tal cual se encontró, hay que mantenerla o hay que preservarla tal y como la encontramos y tratar que así se mantenga hasta pues haber estudiado el caso. En el caso particular de la información almacenada en medios magnéticos, la naturaleza volátil de esta hace que dicha labor sea particularmente difícil. Pero de igual forma, pues vamos a tratar de mantener tal cual la evidencia. Vamos a tratar de que se afecte o se dañe lo menos posible. Cantidad de información recolectada. La primera gran decisión que se debe tomar a la hora de recolectar evidencias es la cantidad. Un investigador podría estar tentando a llevarse todo el equipo computacional o digital que se haya utilizado o que se encuentre en el lugar de los hechos con el fin de no arriesgarse a dejar piezas de información potencialmente importantes. Sin embargo, esta alternativa tiene sus inconvenientes, ya que el investigador podría terminar siendo demandado por dañar o alterar el sistema informático. Desde este punto de vista, quizás lo indicado sería incautar solo lo mínimo necesario para efectuar pues cierta investigación. Hay que tener cuidados al hardware. El hardware es uno de los elementos que se debe tener en cuenta a la hora de la recolección de evidencia, debido a que puede ser usado como instrumento, como objetivo del crimen o como producto del crimen. Generalmente es necesario recolectar elementos de almacenamiento como lo son CDs, DVDs, cintas magnéticas, disquetes, memorias de almacenamiento o memorias flash que puedan contener evidencia. En este punto se debe tomar otra decisión crítica. Los equipos involucrados en una investigación deben ser apagados o permanecer prendidos. Esto lo habíamos comentado al último de la clase anterior y habíamos comentado que los equipos deben permanecer tal cual están en el lugar, a menos de que la batería de estos o la fuente de energía pues se termine. Ahí sí pues quizás hay que conectarlos o hay que cargarlos o mantenerlos prendidos, pero lo primordial sería mantenerlos prendidos, porque a veces se llegan a apagar o se apagan o los apagamos y afectamos cierta información. Muchas agencias de investigación recomiendan apagar los equipos en todas las situaciones y algunos expertos
insisten en que es la mejor alternativa debido a la posibilidad de que la evidencia sea destruida mientras el computador permanece encendido. Pero es lo que les comento, dependiendo de cuál sea el caso, cuál sea la investigación, es la decisión que se debe de tomar. Precisamente por eso en la clase anterior mencionaba de la importancia de que una persona especializada en lo que es la informática, un perito colegiado en lo que es la informática, debe de realizar este tipo de trabajos y él decidirá si es correcto pagar el equipo o que permanezca encendido. Ya vimos ambos aspectos, ya vimos qué puede afectar si está apagado o si se apaga y en qué puede beneficiar si se mantiene encendido. Entonces ahí ya será decisión del perito colegiado en informática. Volatilidad de la evidencia. Con el fin de resolver un delito informático o violación a los sistemas con eficacia, es necesario examinar el sistema más como un detective que como un usuario de computador. En este sentido se debe examinar cada elemento con cuidado ya que pueden presentar información que nunca se pueda recuperar. Si se ha hecho alguna manipulación sobre los elementos, por lo cual se debe tener en consideración las siguientes apreciaciones. La evidencia desaparece con el tiempo, ya sea como resultado de la actividad normal del sistema o como resultado de los actos de los usuarios. Cada paso podrá destruir la información, por lo que todas las medidas que se tomen deben ser bien aplicadas la primera vez o se puede perder mucha información valiosa. Es importante que no se busque información en áreas que normalmente no tienen razón alguna para ser accedida, como archivos personales, a menos que se haya notificado al usuario, por ejemplo, a través de un banner de inicio de sesión, que toda la información almacenada en el equipo es objeto de embargo, o si se, o si se tiene razones suficientes para creer que un incidente de seguridad está ocurriendo o ha ocurrido. En general, la evidencia informática debe ser admisible, auténtica, completa, confiable y creíble y comprensible. Eso es lo que tiene que hacer el perito colegiado en informática para que la evidencia informática sea buena, para que la investigación sea llevada con cierto orden, con cierto manejo, con cierto inclusive protocolo dependiendo del país, como ya les mencionaba, y pues para que posteriormente pueda ser analizada y nos pueda llevar a un resultado positivo. La evidencia volátil es evidencia la que rápidamente puede desaparecer o es solo carácter temporal. Este tipo de pruebas tiene que ser recogida antes de que la máquina sea desconectada de la red y sea apagada. Recuerden que hay que tomar las siguientes precauciones: no apagar el sistema hasta que haya completado todos los procedimientos de recolección de pruebas. Para pruebas volátiles, muchas pruebas se pueden perder cuando un sistema está apagado y el atacante puede haber alterado la puesta en marcha, apagado y servicios para distribuir la evidencia. También pues no debemos de confiar en los programas activos en el sistema, hay que ejecutar los programas de obtención de pruebas que son software forense en los medios de comunicación debidamente protegidos, no ejecutar programas que modifiquen el tiempo de acceso de todos los archivos en el sistema, por ejemplo tar o Xcopy. Y en cuestión del análisis de la evidencia recolectada, en base a la recolección de evidencia informática es un aspecto frágil de la informática forense porque requiere de prácticas y cuidados adicionales que no se tienen en la recolección de evidencias convencional o en la recolección de evidencias físicas. Es por esto que se debe proteger los equipos del daño, se debe proteger la información contenida dentro de los sistemas de almacenamiento de información. Muchas veces estos pueden ser alterados fácilmente por causas ambientales o por un simple campo magnético. Algunas veces será imposible reconstruir la evidencia o el equipo que la contiene si no se tiene cuidado de recolectar todas las piezas que se necesiten. En el análisis, este análisis se dará por concluido cuando se descubra cómo se produjo el ataque, quién o quiénes lo llevaron a cabo, bajo qué circunstancias se produjo,
cuál era el objetivo del ataque y qué daños causaron. En el proceso de análisis se emplean las herramientas propias del sistema operativo, que es el anfitrión, y las que se prepararon en la fase de extracción y preparación. Preparación para el análisis. Antes de comenzar el análisis de las evidencias se deberá acondicionar un entorno de trabajo adecuado al estudio que se desea realizar, trabajar con las imágenes que se recopiló como evidencias o mejor aún con una copia de estas, tener en cuenta que es necesario montar las imágenes tal cual estaban en el sistema comprometido. Si dispone de recursos suficientes para preparar 2 estaciones de trabajo, una de ellas contendrá al menos 2 discos duros. Instar de un sistema operativo que actuará de anfitrión y que servirá para realizar el estudio de las evidencias. En este mismo ordenador y sobre un segundo disco duro instalar las imágenes manteniendo la estructura de particiones y del sistema de archivos tal y como estaban en el equipo atacado. En otro equipo, instar de un sistema operativo configurado exactamente igual que el equipo atacado, además mantener nuevamente la misma estructura de particiones y ficheros en sus discos duros. La idea es utilizar este segundo ordenador como conejillo de indias o a modo de prueba o para experimentación y realizar sobre él, como ya lo dije, pruebas o experimentos que lleven a verificar conforme se vayan sugiriendo ciertas hipótesis o como pensemos que pues se produjo el ataque. Y ya de ahí viene algo que es la reconstrucción de la secuencia temporal del ataque. Si ya se tienen montadas las imágenes del sistema atacado en una estación de trabajo independiente y con un sistema operativo anfitrión de confianza, se procede con la ejecución de los siguientes pasos. Crear una línea temporal o timeline de sucesos, de cómo fueron pasando, ordenar los archivos por sus fechas, comenzar a examinar con más detalle los ficheros, logs y registros que se examinaron durante la búsqueda de indicios del ataque, así como intentar buscar una correlación temporal entre los eventos y examinar los fragmentos del archivo donde se detectan y registran los accesos FTP, que quiere decir File Transfer Protocol, que es el protocolo de transparencia de documentos. Hasta aquí es nuestra clase del día de hoy de lo que es el manejo, la recopilación y el análisis de lo que es la evidencia informática o el lugar de los hechos de las evidencias digitales o informáticas. E inclusive hablamos de lo que es la reconstrucción, cómo vamos a estar trabajando para reconstruir y llegar a cierta hipótesis de cómo ocurrieron los hechos o el caso que estamos investigando y tratar de llegar a una conclusión. Pues espero que no les queden dudas, espero que todo haya quedado claro. Cualquier situación quedo a sus órdenes, que tengan un excelente día. Saludos a todos.